Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y este es el verso, hermanos, que el Señor de alguna manera marca mi corazón. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y miren, iglesia, no es una exhortación, no es una riña que Pablo les dice, hermanos, a la iglesia de los filipenses. Miren, Filipenses nace en el ministerio de Pablo. ¿Y saben dónde nace? En la orilla de un río. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hechos 16:12, que llega, hermanos, Pablo a Filipo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que a la hora de la oración tenían costumbre de juntarse a la ribera de un río. Y dice que allí, hermanos, va Pablo. Y dice, hermanos, que va con Silas. Y dice que empieza, hermanos, a predicar la palabra a unas mujeres. Y también dice la palabra del Señor que la iglesia también nace en medio de la cárcel. Porque dice la palabra del Señor, después de haberle pegado mucho a él y a Silas, dice la palabra que a eso de medianoche, dice que ellos empiezan a cantar himnos a Dios. Y dice la palabra, y los presos les oían. Y es cuando viene aquel terremoto, y caen las cadenas, y caen los cepos, y se abren las puertas. Y dice, hermanos, que aquel carcelero se despierta, y se va a quitar la vida, pero Pablo dice, tranquilo, estamos todos. Dice la palabra que los presos oían. Yo no sé qué chula alabanza, qué chula himno estaban cantando, pero dice la palabra que los presos oían. Y eso es porque el Espíritu Santo estaba llamando la atención. Eso es porque el Espíritu Santo estaba redarguyendo de pecado. Y dice la palabra del Señor que aquel carcelero se convirtió él y también su casa. Y que cuando salen de la cárcel, que van a la casa de Lidia, la vendedora de púrpura, y allí se despidió de los hermanos y las hermanas y se marchó. Nace esta iglesia del ministerio de Pablo. Y con un corazón de padre, Pablo empieza a hablarles. Y empieza a decirles, siempre que me acuerdo oro por vosotros. Porque oigo lo bueno que sois. Porque oigo lo buen cristianos que sois. Porque oigo del amor que profesáis. Porque oigo de la fe que estáis impartiendo. Y dice la palabra, mirad lo que os digo, estar firmes. Porque hay gente impía que quiere desviaros. Y dice, hermanos, en el 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Es decir, y el Señor, hermanos, de alguna manera, este texto me lo ha hecho entender de esta manera. Hay un hermano que siempre que va de viaje, llama una o dos veces a su mujer. Y tiene una pequeña charla en el coche con la mujer. Y antes de colgar, ¿saben lo que siempre dice? Ten en cuenta a los niños. No importa, aunque llame 2 o 3 veces, siempre dice, ten en cuenta a los niños. Y yo digo, ¿esa madre es mala? No. Esa madre se desvive por sus hijos. Esa madre presta mucha atención. Pero este padre tiene amor por algo que ama mucho. Y aunque él sabe que su madre es muy atenta, su mujer es muy atenta, pero tiene esta palabra, ten en cuenta a los niños. ¿Saben una cosa? Pablo había, hermanos, iniciado esta iglesia, amaba mucho a los creyentes, amaba mucho a sus hijos espirituales, y como les amaba tanto, no les riñe, no les exhorta, pero en medio de las palabras les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y quiero decirte en esta tarde, hermano, hermana, ocúpate de tu salvación, ten cuenta de tu salvación. Y la palabra en esta tarde no es que te exhorte a si eres o no eres cristiano, si estás o no estás en el camino, si eres o no eres salvo. Es simplemente que la palabra te dice, ocúpate de tu vida espiritual. Necesitamos ocuparnos de nuestra vida espiritual. Necesitamos prestar atención. Miren, iglesia, estamos en un tiempo
tiempo. Estamos viviendo días donde tenemos que prestar mucha atención a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Amén. Estamos en un momento, hermanos, donde nos tenemos que ocupar de nuestra vida espiritual. Y a mí esto me lleva a otra pregunta. El cómo ocuparme de mi vida espiritual. La palabra me enseña, la palabra me dice, ocúpate, Carlos, ocúpate de tu vida. Lo primero, ocúpate de tu vida. Gracias. Este es el orden, ocúpate de tu vida. Ocúpate de tu casa y luego ocúpate de la iglesia. Primero tienes que cuidar tu vida espiritual. Amén. Luego tienes que cuidar tu casa, por supuesto. Y luego tienes que ocuparte de la iglesia. Es lo que la palabra me enseña, los principios. Porque ¿cómo vamos a ayudar si no nos ayudamos? Dice la palabra del Señor que queremos ayudar, queremos sacar la viga del ojo del hermano. Y sin embargo, si yo me miro, tengo muchos problemas de los que me tengo que preocupar. Y a tales personas el Señor dice, hipócrita, primero cuida tu vida y luego podrás ayudar. Y la palabra te dice en esta tarde, ocúpate de tu vida, ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu día a día. ¿Saben por qué? Porque Dios te ama, porque Dios te quiere, en el nombre del Señor. Amén. Miren, Qué bueno, amén. y a mí la pregunta que me lleva es, ¿qué tal tu día a día con tu Señor? ¿Qué tal tu día a día con tu Señor? Miren, iglesia, dice la palabra del Señor en Lucas 12, 29 al 31. Quisiera leer la palabra en esta tarde para que sea ella quien nos venga hablando en el nombre del Señor. Amén. Evangelio de Lucas 12, 29 al verso 31. Y dice así la palabra: vosotros, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Escuchen, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, es decir, la gente que no tiene a Dios en su corazón. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y dice la palabra: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y no estéis en ansiosa inquietud. Y no estéis preocupados por el comer. Y no estéis preocupados por el beber. Y no estéis en ansiosa inquietud. Porque esto se preocupa a la gente que no tiene Dios. Y Dios marca el principio que tenemos que vivir. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Miren, iglesia, el sentimiento el Señor me lo puso ahí sentado donde estaba el ángel. Gracias. Y el Señor ponía este sentimiento en mi vida. ¿Qué tal el día a día? ¿Qué tal tu comunión con el Señor? ¿Qué tal tu intimidad con el Padre? ¿Qué tal tu intimidad con el Espíritu Santo? ¿Qué tal pasamos realmente ratos cerrados en nuestros cuartos de rodillas, hermanos y hermanas? Pasamos tiempo buscando la presencia del Señor. Es verdad que a veces no tenemos mucho tiempo, pero quiero decirte en esta tarde, aunque estemos trabajando, aunque estemos afanados, hermanos, en nuestros quehaceres, pero siempre tenemos la voluntad y siempre tenemos que tener la iniciativa de decir: Señor, te alabo, de Señor, te ensalzo, de Señor, mi alma te adora. Miren, iglesia, mientras estábamos trabajando haciendo los palés, las cajas, yo hablaba con el Señor y de vez en cuando adoraba al Señor. Y el Jambo, el Raúl, que estaba mirando, me decía: ¿qué dices, Carlos? Digo: nada, que estoy hablando con el Señor. Y estábamos echando las cubetas allí, los miles de peces allí a la piscina, y estábamos cantando, el Luis por un lado y yo por otro lado. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el adorar, porque el ensalzar, porque el tener comunión, porque el tener intimidad tiene que ser una necesidad. No podemos pasar el día sin adorar, no podemos pasar las horas sin ensalzar al Señor. Tiene que nacer de nuestro corazón una alabanza, un himno, un salmo para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aplaude a Jesús en esta tarde. Gloria a tu nombre, Jesús. Más buscar, más buscar,
buscad el reino del Señor. Iglesia, pierdo mucho el tiempo en mí, pero no paso tiempo para Él. Pierdo mucho tiempo en mis cosas, en mi afanamiento, en mis preocupaciones, en mis deberes, pero muy poco tiempo para Él. Pero el orden no es ese. El orden es: buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán dadas por añadidura. Es decir, iglesia, me tengo que preocupar por el pan de cada día, me tengo que preocupar por el vestir, me tengo que preocupar cómo pagar las letras, pero sin ansiosa inquietud. Tengo que saber algo. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios, iglesia. Señor, amén. Aleluya. Bueno. ¿Me permiten contarles una alegría? Amén. Yo en este mes estamos viendo mucho a Dios. En este mes estamos viendo cómo el Señor nos guarda y nos cuida y nos mima. Porque lo que todo se caía abajo, lo que decía no salgo, lo que yo decía puertas se cierran. El Señor se ha cerrado una puerta y el Señor me ha abierto 3 o 4. Amén. Al trabajar me quitan la paga, pero hasta de aquí muchos días no cobro y no tengo ni un euro en el bolsillo, pues me tienen que estar dando mis padres 10, 15 euros para poder comer, porque no tengo ni para salir al mercado. Y ahora empiezo a trabajar y digo, ya está, aquí se arregla todo. Empiezo a trabajar, no me paran la paga, cojo por aquí, cojo por allá, me quito mis deudas y tengo para comer, y si Dios quiere ya tengo para emplearme mis paños y puedo tirar ya todo el verano. Yo ya tenía mi historia, pero sin embargo todo se cierra. Voy a los días, me dicen, te quitan la paga. Y ahora decimos, ¿cómo hacemos? Pero había una confianza aquí maravillosa. Qué bien. Pero miren qué cosas, hermanos. Antes de nada, le cogen a la Eva unos días antes sin trabajar, que yo no sabía nada. Le dicen, me han dicho que os han quitado la paga. Digo que no. Me cojan un hermano, me han dicho que te han quitado la paga. Digo, ¿qué va? Si no me han quitado la paga, si estoy sellando, estoy todo ahí, no tengo un duro, no me la pueden quitar por ningún lado. Hermanos, vamos allí al gobierno de Cantabria y me dice, te quitamos la paga hasta que dejes de trabajar. Es decir, de alguna manera, hermanos, el Señor nos avisó con antelación para que confiáramos en Él, para que dependiéramos de Él. Gracias. Miren, hermanos, en medio de todo esto, oramos, buscamos a Dios, llamamos a puertas y ahora decimos, debo un mes de casa más otro, ya voy a deber 2 meses. Y le dicen a la Eva, no te preocupes, que yo te pago los 2 meses. Debo 240 euros por otro lado, que los tenía y me los comí, porque literalmente para comer me comí los 240 euros. Cada vez que pasaba por el sitio donde vivía el dinero, hermanos, me entraban ahogos, me quitaba el sueño, porque yo sabía que tenía que pagar, porque la Biblia me enseña, no debáis nada a nadie, porque la Biblia me enseña que tengo que andar en orden. Pero la vida muchas veces te estrecha, sin tú querer, pero te estrecha, sin tú querer, pero dices, pero tengo que comer. Pero miren lo que les digo, el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Tocamos a otra puerta y decimos, mira, debo 40.000 pesetas, 240 euros. Y coge el Señor, utiliza a este vecino y dice, toma, 240 euros. Ya puedo dormir tranquilo por las noches. De no tener un duro a pagarme 40 y 40, no, 50 y 50, 100.000, 140.000 pesetas. Sin tener ni un duro. De lo que el demonio quería cerrar, el Señor, hermanos, ha abierto puertas. ¿Saben una cosa? El que confía en Dios no va a ser avergonzado. Amén. Quiero decirte en esta tarde lo que la palabra del Señor dice. Y ahora sí lo voy a leer. Lucas 12, 29 al 31 dice, vosotros pues no os preocupéis por las cosas que habéis de comer, ni por las cosas que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero tu Padre, iglesia, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dice, más buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas os serán dadas por añadidura.
Pero seguimos, hermanos, con el tema. Ten cuenta de los niños. Ocupaos de vuestra salvación. No es una exhortación, es ocúpate de tu día a día. Ocúpate de tu intimidad con el Señor. Es una pena que el pastor que tenemos, que empieza a predicar la palabra de Dios, hombre preparado como lo que no hemos tenido hasta ahora, hombre, hermanos, con estudio, hombre con mucha doctrina, y que esté predicando la palabra, y que porque no haya comunión en casa y porque haya una vida un poquito despreocupada, que nos aburramos de la palabra y que nos salgamos del culto. Es una pena, iglesia, que haya gente que no aguante los cultos, que se levanten del culto, que estén en los cultos mandando WhatsApp. Y yo te digo, ¿por qué es eso? Porque no tienen un día a día con el Señor, porque no tienen una preocupación, hermanos, y son síntomas que se ven, son síntomas que se ven, que el hombre, hermanos, espiritual discierne todo en el espíritu. No me digas que te aburre la palabra, porque el Hijo de Dios le encanta, se desespera por la palabra en el nombre del Señor. Amén. Por eso vamos a tener intimidad con el Señor. Vamos a preocuparnos de que Dios levante un hambre. Yo estoy orando al Señor y estoy diciendo: Señor, levanta un hambre en la iglesia como nunca antes. ¿Saben lo que he pensado esta tarde orando en casa? Me ha venido una palabra y me venía esta palabra: hermanas, cantar para Dios. Y yo a mí mismo me decía: predica para Dios, músicos, tocar para Dios. Y me veía, hermanos, dejadme en mi ilusión, me veía el Señor aquí sentado mirando, hermanas, y vosotras cantando a Dios. Me veía predicando y el Señor ahí sentado, escuchando. Me veía a mis hermanos tocando y el Señor aquí sentado, viendo cómo los hermanos tocan. Vamos a cantar para Dios, vamos a predicar para Dios, vamos a tocar música para Dios, vamos a orar para Dios. No lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para darle gloria, honra, alabanza, pleitesía en el nombre del Señor. Miren, dice la palabra del Señor, hermanos, Juan 17:3. La palabra no hay quien la aguante. Dice la palabra, y esta es la vida eterna: que te conozcan, que conozcan al único Dios verdadero. Amén. Y a su Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Y esta es la vida eterna: que conozcan al único Dios verdadero. ¿Cuántos desean conocer al único Dios verdadero? Que digan un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Pues yo quiero decirte en esta tarde, con cariño, y con ustedes, hermanos, con fuerza, vamos a tener intimidad con el Señor. ¡Aleluya! Miren, si ahora diríamos, ¿quién ora normalmente una hora? Que levante la mano. Bueno, vamos a estrechar. ¿Quién ora normalmente media hora? Que levante la mano. Bueno, vamos a menos. ¿Quién ora 15 minutos normalmente? Que levante la mano. Yo no sé, pero yo me voy a exigir a mí mismo. Y cuando yo me exijo a mí mismo, puedo hablar y puedo decir. Cuando yo me exijo a mí mismo, entiendo algo, que no soy nadie para apuntar y para decir. Cuando yo realmente tengo intimidad con Dios y paso mis ratos con Dios, como dice la palabra del Señor, te ves con el espejo de la palabra y te ves cada día y dices: qué feo soy, cuánto tengo que mejorar, qué santo eres tú, Señor, qué verdadero. Señor, si no me puedo acercar a ti, si soy imperfecto. Cuando te alumbras con la palabra, cuando te comparas con el Señor, cuando te ves en la palabra alumbrado, dice la palabra del Señor que vemos, que estamos viendo como espejo, y nos vemos, hermanos, nos vemos lo que somos: polvo de la tierra. ¿Y saben lo que nos queda? Lo único: humillarnos delante de Él y decirle: Señor, necesito pasar más tiempo contigo. Amén. Mire, mi iglesia, quiero decirte que te ocupes de tu vida con Dios. Que no te vengo a decir si eres algo o no eres algo, que no. Que te vengo a decir en esta tarde que te ocupes de tu día a día con el Señor. Que tengas comunión con el Padre. Que le digas al Espíritu Santo: quiero oírte.
que le digas al Espíritu Santo: quiero escucharte, que quiero apartar todas las voces que me vienen hablando, que viene el problema, que viene la dificultad y te viene diciendo la familia problemas, los hermanos problemas, la iglesia problemas, por aquí problemas, tu matrimonio problemas, tus hijos problemas, las cosas que te enteras problemas, y el Espíritu Santo deseando hablarte, pero tanto ruido hay, que no te permite ponerte de rodillas, que no te permite apartar esas voces. Quiero decirte en esta tarde, vamos a apartar toda voz y vamos a escuchar la dulce voz del Espíritu Santo. Vamos a humillarnos delante de Él y vamos a decirle: no quiero oír tanta tormenta, no quiero oír tanto viento recio, no quiero oír tanta lluvia llamando a mi puerta. Quiero escucharte a ti, Señor. Quiero mostrarme delante de tu presencia. Iglesia, Dios habla. Amén. Pero hace falta un pueblo que le sepa discernir. Amén. Pero hace falta un pueblo dispuesto, hermanos, a discernir, hermanos, la palabra que Dios tiene, el sentimiento que Dios tiene para tu vida. Qué bien. Miren, yo deseo que el Señor me hable a través de las predicaciones. Lo deseo. Pero también deseo con todo mi corazón entender que el Espíritu Santo a mí personalmente me viene hablando. Yo me la gozo cuando me pasan cosas, veo circunstancias. Como dije, hermanos, hace tiempo atrás, que nosotros nos creemos que son cosas carnales, pero es Dios, hermanos, que está moviendo los hilos, y para que nos demos cuenta que Él, hermanos, nos quiere llevar a algo espiritual. Como hermano Saúl estaba buscando las asnas de su padre, qué casualidad que se perdieran, qué va. Ellos pensaban que era una casualidad, pero es como que Dios, hermanos, les dio a la orden a aquellas burras para que se marcharan, para que Saúl fuera, hermanos, a buscarlas, para que se encontrara con el profeta, para que el profeta lo ungiera por rey, para que el profeta le dijera: Dios te escoge a ti. Y muchas veces nos pasa lo mismo, no sabemos cómo, pero Dios empieza a mover, hermanos, los hilos, y hermanos, sin darnos cuenta, el Señor, hermanos, tiene grandes lecciones espirituales para enseñarnos, porque no vivimos por vivir. Somos de Dios. Amén. Le pertenecemos. Amén. Y el Señor tiene 1001 maneras de poder hablarte. Por eso lo deseo, que el Señor utilice a los siervos para que venga hablando a la iglesia. Pero quiero decirte en esta tarde, ten un Dios muy personal. Enciérrate en tu cuarto y dile: Señor, quiero que me vengas hablando. Deseo que se cumpla la palabra y el Espíritu Santo os guiará hacia toda la verdad. Enséñame, háblame, ayúdame a entenderte. Quiero ser tan parte tuya, quiero vivir con tanta intimidad, que quiero discernir cuando me vienes hablando y cuando me vienes enseñando cosas. Por eso, iglesia, ten cuenta de los niños. Ocupaos de vuestra salvación. Amén. Con temor y temblor. Amén. Ocúpate de tu día a día, en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos desean más de Dios? Que proclamen un fuerte amén. Amén. Ese aplauso para el Señor. Y que Dios les bendiga, iglesia.